Si alguna vez has abierto la torre de un ordenador, seguro que te has encontrado con esa enorme placa de circuitos, normalmente verde o azul, llena de líneas y piezas que parecen un laberinto. Puede llegar a intimidar, ¿verdad? Pues en realidad es la base sobre la que se construye todo lo demás. Piénsalo como el sistema nervioso central que lo conecta y lo dirige absolutamente todo. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. A ver, tenemos un procesador por un lado, la memoria por otro, una tarjeta gráfica, los discos duros. ¿Cómo es posible que todos estos componentes se pongan de acuerdo para que podamos hacer lo que hacemos, ya sea jugar un videojuego o escribir un simple correo? ¿Cuál es el truco? Pues la respuesta es esta pieza de tecnología, la gran heroína silenciosa que hace que todo sea posible, la placa base. Es la plataforma que no solo sirve para alojar los componentes, sino que además les permite organizarse para crear una sinfonía de colaboración perfecta. Muy bien, pues vamos a meternos en faena, empezando por el componente más importante de todos. Si el ordenador tuviera un cerebro, sin duda sería el procesador, lo que llamamos CPU. Y claro, todo cerebro necesita un lugar donde asentarse, su propio trono. Es que la CPU es literalmente el centro de mando. Cada clic, cada cálculo, cada fotograma que ves en pantalla, toda orden pasa primero por aquí. Es la parte que piensa, la que ejecuta las instrucciones que hacen que el software cobre vida. Y aquí llegamos a un punto importantísimo a la hora de montar un ordenador. La primera decisión, la que lo va a condicionar todo, es el procesador. Intel y AMD, los dos gigantes del sector, usan diseños de pines y zócalos completamente diferentes. Son incompatibles entre sí. Si eliges un procesador Intel, estás obligado a usar una placa base Intel. Si te decides por AMD, pues una placa AMD. No hay más tutía. Una vez que tenemos el cerebro, necesita un sitio donde trabajar, un escritorio. Y aquí es donde entra en juego la memoria, que básicamente viene en dos formatos. La memoria RAM, que sería el escritorio grande, y la memoria caché, que serían las herramientas que tienes súper a mano de acceso ultra rápido. Imagina la RAM como una gran mesa de trabajo. Cuando abres un programa o un archivo, es como si lo pusieras encima de esa mesa, para que la CPU pueda acceder a ello enseguida. Cuanto más grande sea la mesa, más cosas podrás tener abiertas a la vez sin que el sistema se sature y empiece a ir todo más lento. Pero bueno, lo que es realmente interesante de todo esto es el concepto de la caché. Si la RAM es la mesa de trabajo, la caché son las herramientas y los datos que tienes justo al lado, al alcance de la mano. Es muchísimo más pequeña que la RAM, sí, pero es increíblemente más rápida. El secreto, la proximidad. Está físicamente pegada al procesador, a veces incluso dentro del propio chip. Y es que esta caché tiene su propia jerarquía, como por niveles. La L1 es diminuta, pero es instantánea. La L2 es un poco más grande y un poco más lenta. Y la L3 es la más grande de las tres, y la comparten todos los núcleos del procesador. Es un sistema de prioridades brillante, diseñado para que los datos más urgentes estén siempre, literalmente, a un susurro de distancia del cerebro. Vale, ya tenemos el cerebro y su espacio de trabajo. ¿Qué necesitamos ahora? Pues autopistas para mover toda la información y, por supuesto, vías para poder añadir nuevas capacidades. Vamos a ver cómo se expande y se comunica el sistema por dentro. Y esto es un ejemplo perfecto de esa búsqueda constante de más y más velocidad. Empezamos con las ranuras ISA, que eran lentísimas. Luego PCI supuso un salto de gigante. La necesidad de mejores gráficos nos trajo AGP, que era un puerto exclusivo para vídeo. Pero al final llegó el GRE, PCI Express o PCIe, un sistema tan rápido y tan versátil que ha barrido con todo lo demás. Un ordenador necesita interactuar con el exterior, claro. Los puertos que vemos por detrás y por delante son como sus ojos, sus oídos y sus manos. A través de ellos se conecta a los monitores, teclados, ratones, vamos, a todo el mundo digital. Fijaos en la increíble evolución del puerto más común de todos, el USB. Empezó con unos modestos 12 megabits por segundo. La versión 3.0 saltó a casi 5 gigabits. Eso es casi 400 veces más rápido. Y la versión 4.0 ya alcanza los 40 gigabits por segundo. Este aumento de velocidad tan bestia es lo que hoy nos permite conectar discos externos ultra rápidos o varias pantallas con un solo cable. Una locura. Y aquí va un dato curioso para quienes se acuerden de estos conectores. Los antiguos puertos PS2, el morado para el teclado y el verde para el ratón, tenían una cosa muy particular. Había que conectarlos antes de encender el ordenador. A diferencia del USB de hoy, no eran plug and play. Un pequeño recordatorio de lo mucho que nos hemos acostumbrado a las cosas fáciles. Cuando pulsamos el botón de encendido, algo tiene que despertar a todos los componentes y decirles qué tienen que hacer. Ese es el trabajo de un pequeño programa que está guardado en un chip de la propia placa base, la BIOS. Es una secuencia de arranque muy simple, pero que es vital. La BIOS es lo primerísimo que se ejecuta. Hace una comprobación rápida para asegurarse de que el cerebro, la memoria y el resto de piezas importantes están ahí y funcionan.
Solo cuando comprueba que todo está en orden, le pasa el testigo al sistema operativo, ya sea Windows o MacOS, para que empiece la función de verdad. Y lo que mantiene viva la memoria de la BIOS, la que se acuerda de la hora, la fecha y los ajustes básicos, es esta pequeña pila de botón. Es un componente diminuto, pero es esencial para que el ordenador no sufra amnesia cada vez que lo desenchufamos de la corriente. Así que ahí lo tenemos. La placa base no es solo un circuito, es el mapa que une el cerebro, la memoria y los sentidos. Es el director de una orquesta silenciosa. Y ahora que ya se conoce el mapa, la pregunta no es ¿qué es?, sino ¿qué se podría llegar a construir?